A lo largo de estos 9 años que llevo aquí en España, mucha gente me ha preguntado sobre si me gusta más Estados Unidos o España, qué es lo que más me gusta sobre vivir aquí en Sevilla y más que nada, ¿por qué decidí quedarme aquí tanto tiempo? Si no tengo familia aquí, ni tengo nada que me ate a estas tierras. Es algo también que yo he pensado. Yo llevo toda mi vida adulta aquí y hay muchas cosas que yo echaría de menos si me tuviera que marchar de España. Y no hay tanto que echo de menos de los Estados Unidos. Además, yo creo que tengo una conexión muy misteriosa y muy fuerte con este país y con esta ciudad. Y hoy voy a decir las 10 cosas que más echaría de menos si me fuera de España. Algunas de las cosas se puede aplicar a todo el país, mientras que otras cosas son particularmente andaluzas o incluso sevillanas. Es mi listado personal y las cosas van en orden. Así que si tú crees que puedes adivinar cuál va a ser la cosa número 1 que más echaría de menos, déjalo en los comentarios abajo. Y como siempre, yo soy Samantha, tu amiga americana en Sevilla. Y estamos aquí de Americanas Maneras. Suscríbete al canal si no lo has hecho todavía. Pues nada, creo que vamos a empezar. Voy a empezar con las cosas que menos me importan. Pero todo me importa. Número 10. Una cosa que echaría de menos es lo predecible que es el tiempo aquí. Yo soy de Texas, cualquier estación del año no sabes realmente cómo va a ser el tiempo. Puede haber huracanes, puede haber tornados, puede haber nieve y calor en invierno. La semana pasada hacía menos 5 grados y hoy hace 30 grados en Texas. Pero aquí sabes más o menos qué es lo que va a pasar en cada estación del año y las estaciones para mí son muy marcadas. Sé que hay más sitios en el mundo que tienen las estaciones más marcadas. Vino un primo mío a pasar un julio conmigo, el mes de julio entero. Pasadas 2 semanas él me comenta como qué curioso que no ha llovido todavía. Y me extrañó porque para mí era lo más normal que aquí en verano no hay lluvia. Pero ahí en Texas es que puede llover, cualquier día del año puede llover. Lo único que no pasa en Texas son los terremotos. Eso sí que pasa aquí. Echaría de menos saber más o menos cómo va a ser el tiempo. Os puede parecer una tontería, pero para mí, no sé, me gusta. Vale, cosa número 9. La moda y la belleza en España. Yo no tengo que decirlo que la moda aquí es distinta a la moda en Estados Unidos. Y a mí me gusta más el estilo de aquí. Por lo general, la gente se viste un poco mejor de día a día cuando sale a la calle. Y a la vez, con las mujeres de mi edad, yo veo un estilo de belleza un poco más natural comparado con el estilo de los Estados Unidos. ¿A qué me refiero? Yo creo que se lleva un poco menos maquillaje, se sigue llevando maquillaje, pero menos maquillaje en la cara de día a día. Y también las mujeres aquí han conseguido la moda parisina de tener el pelo como perfectamente imperfecto siempre, que es muy difícil de conseguir. Pero también echaría de menos la moda de las bodas, la moda de invitado de boda con el tocado. Creo que es mucho más formal y me encanta. Es como cada boda es como una boda real para mí, de realeza. Me tengo que quedar aquí. Vale, cosa número 3, las navidades. Las películas de Navidad son mejores en Estados Unidos, pero las festividades y lo que es la temporada de Navidad aquí creo que se hace mejor. Desde las luces que decoran las calles, el hecho de celebrarlo desde principio de diciembre hasta principio de la segunda semana de enero. Hay mucho más tiempo para celebrar Navidad, de verdad. Y los villancicos son mucho más animados. Y número 4, hablando de los villancicos animados, echaría de menos la musicalidad de la gente de aquí. No sé si alguna vez ha ido a un concierto en Estados Unidos, pero cuando la gente empieza a marcar el tiempo con la banda, no he visto peor cosa en mi vida, la verdad. La gente le gusta la música, ahí igual que aquí, por supuesto. Pero ese compás interior, ese compás no lo tienen los estadounidenses, lo siento.
da gusto estar aquí en un concierto y oír a la gente dar palmas con el ritmo de la música. Aumenta la felicidad. Bueno, antes de los tiempos de COVID siempre se podía encontrar un grupito de personas en la calle tocando la guitarra. Iba sin mencionar la gente que cuando tú estás en la terraza de un bar que pasa por ahí tocando sus instrumentos, los músicos que tocan en la calle sus acordeones, ¿no? ¿No conocemos los acordeonistas de Sevilla, de la calle de Sevilla? Y siempre que voy a dar un paseo, yo siempre me cruzo con alguien que esté cantando o tarareando una canción o silbando algo. Es que no sé, yo creo que a la gente de aquí les encanta la música y aunque no sean músicos, son músicos. Nada. Número 5. El vino y el aceite de oliva bueno y barato. Ya sabéis que tenéis unos productos de calidad aquí en España y son productos que yo consumiría en Estados Unidos igual que aquí, pero que me costarían el triple. Ahí. Y ahí lo voy a dejar, la verdad. Que echaría de menos mi dinero, el dinero que gastaría en esos productos. Número 6. La vida en la calle. Yo soy de un pueblo de Texas. Podéis ver mis sentimientos sobre los pueblos aquí arriba en este vídeo que se llama El Pueblo. Y en los pueblos, en Estados Unidos, no tenemos esa vida en la calle por muchas razones, por varias razones. Una siendo que tenemos que coger el coche para ir a cualquier lado. Aquí todo es mucho más accesible al peatón. Creo que es algo que a lo mejor si has vivido aquí toda la vida no lo valoras. No te das cuenta de que es algo especial y que en todo el mundo no se vive esa alegría en la calle igual que aquí. Vale, número 7. Hablando de la calle, echaría de menos los paseos. Se puede pasear en cualquier parte del mundo, eso sí, pero los paseos aquí son muy bonitos y son muy entretenidos porque hay muchas cosas que puedes ver en tus paseos. Y esta ciudad es muy bonita. Vivo en el centro de Sevilla. Yo nunca me aburro. Yo puedo ir en cualquier dirección y voy a encontrar cosas interesantes y bonitas. Y hay muchas personas. Hay muchas aceras también, que esa es otra cosa que en Estados Unidos el acerado, el concepto de poner aceras en todas las calles no existe, especialmente si vives en un pueblo rural como yo. Que en las ciudades pasa lo mismo. Las ciudades están diseñadas para coches, no para peatones, exceptuando la ciudad de Nueva York y Chicago y estas ciudades más antiguas que son ciudades más europeas que las demás. No hay ciudades europeas en Texas, eso te lo puedo asegurar. Y echaría de menos estos paseos entretenidos. Que yo sí, en mi pueblo puedo pasear horas y horas, pero no veo nada más que campo. Vale, número 8. Ya estamos llegando al final. Número 8. Lo que echaría de menos si me fuera de aquí sería la primavera. Antes de llegar aquí no me gustaba especialmente la primavera. No tenía nada especial. Pero aquí es que la primavera es... Hay muchas canciones sobre la primavera en Sevilla, ¿no? Y es por algo. Las mejores cosas del año pasan en primavera, ¿vale? Primero, el azar, ¿vale? El azar. Segundo, mi Semana Santa. Vale, ya os he dicho que soy católica. O que me he creado católica. Entonces, ver la Semana Santa... A mí me gusta la Semana Santa de Sevilla. Y no digo que sea mejor que las otras Semanas Santas. Me gustan los olores de Semana Santa. Me gusta las bandas de Semana Santa. Y uno de los objetivos que tengo en la vida es tocar la trompeta en una banda de Semana Santa. Porque yo tocaba la trompeta en el instituto. Entonces yo quiero participar en ello. Me gusta la muchedumbre y me gusta cuando haya mucha gente. Y me gusta sentir... El sentimiento de la gente es que es algo palpable, que tú en Semana Santa puedes te llenas de la emoción, aunque no lo sientas tú. Te llenas de la emoción de las demás personas. Lo último que echaría de menos de la primavera sería mi querida feria, la Feria de Abril, la Feria de Sevilla, que es sin duda la mejor feria. Es broma,
Para mí, claro que es la mejor feria, pero para ti va a ser la feria de tu pueblo, eso sin duda. Estoy deseando más que nada volver a pisar el Real de la feria y coger esa jarra de rebujito y mi abanico y esperar la cola para el baño y bailarme una sevillana y ponerme en traje y ver los farolillos, colarme en una caseta, ver la calle José Lito el Gallo, Pascual Márquez, Juan Belmonte. Nada, lo echo de menos ahora y lo echaría de menos si me fuera de aquí. Número 9. Los olores. El olfato es el sentido que menos apreciamos, pero para mí es el más fuerte. El olfato trae mucho más recuerdos que cualquier otro sentido y por eso yo echaría de menos los olores de aquí. Mira, te voy a decir algunos olores, ¿vale? Y luego me tiene que dejar ahí abajo un comentario sobre los olores que más echaría de menos si tuvieras que ir de aquí también, ¿vale? Los perfumes de la gente cuando vas por la calle. La colonia de bebés, que es una cosa que no utilizamos en Estados Unidos. Los guisos y las comidas de las casas al mediodía. Cuando tienes que ir a casa y tienes que pasar por todas las calles a las 2:30 de la tarde y huele todas las comidas que se están haciendo en las casas. Dime que no lo echarías de menos. El olor a detergente en la azotea, cuando acaba de lavar la ropa y tiendes toda la ropa y toda la azotea huele a detergente. ¡Oh! El azahar en primavera. El olor a verano, cuando empieza a calentarse la ciudad. El jazmín, el romero, el incienso, los puestos de castañas. Y ya está, para mí eso es mucho. Y hay olores que no puedo identificar, que no sé a qué huele, pero son olores de aquí, son olores anónimos, los olores anónimos de aquí. Vale, hemos llegado al número 10. Has dejado tu comentario, has intentado adivinar qué es lo que más echaría de menos. Déjalo ahora y suscríbete si no lo has hecho todavía. Vale, lo que más echaría de menos es el desayuno andaluz en los bares. Yo puedo tomarme un desayuno andaluz donde haya pan y tomates y aceite de oliva, pero en los bares, en un bar, con mi café con leche, con mi zumo de naranja, no, mi arma no. Es que eso solo se puede encontrar aquí. Y yo no sería nadie sin mi desayuno andaluz de un bar de vez en cuando. Soy muy de desayunar, desde siempre me encanta desayunar. Así que nada, chiquillos, no me voy de España. Gracias por acompañarme, por escuchar mi listado de 10 cosas que echaría de menos. Dime qué cosas que echaría de menos sobre España si tú te tuvieras que ir. Gracias por ver este vídeo. Gracias por suscribirte a mi canal. Gracias por ser personas de luz. Un besito. Hasta luego.